Muy buenas tardes y bienvenidos a la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Cartagena, la institución cultural más antigua de nuestra querida ciudad. A todos ustedes les agradezco enormemente su asistencia a esta su casa, a los consejeros reales, a la Junta de Gobierno, a la directiva que nos acompañan, así como el resto de presidentes de colectivos de nuestra querida ciudad de Cartagena. Me acompañan en la mesa por el Ayuntamiento de Cartagena don Pablo Baraquiais y como conferenciante de esta tarde don Javier Santamarta del Pozo. A ambos también le damos la bienvenida y le agradecemos su presencia con nosotros. Y sin extenderme más, y solamente recordarle que somos creados por la Real Cédula de Carlos III y fue la reina Isabel II la que dio la Real Orden a petición del Ayuntamiento de Cartagena para que se creara la Real Sociedad Económica. Ya sabéis que fue un movimiento ilustrado, un movimiento de cultura, un movimiento de ciencia y un movimiento de avance para la ciudadanía. Aquellos caballeros de la escoita que se reunieron por primera vez en el País Vasco y crearon la primera sociedad de amigos del país. Y don Pedro Campomares, entonces fiscal general del Estado y de las Cortes Españolas, le propuso al rey Carlos III la creación de estas entidades, creándose desde Madrid por toda Hispanoamérica. Más de 160 reales sociedades económicas hubo en su momento funcionando en todo el mundo. En la actualidad quedan en España unas 40, siendo Cartagena la vicepresidencia de las Reales Sociedades Económicas de España. Y hoy seguimos trabajando para lo que se crearon estas entidades, para la cultura, por la historia, por la literatura, por las artes. Y que entre todos los que estamos aquí tendremos que seguir haciéndola posible. Sin más preámbulos, permítame que le ceda la palabra a don Pablo Baraquiais Desmond, concejal de Patrimonio del excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena, que hoy nos brinda la presentación de este ilustre conferenciante que esta noche nos acompaña. Muchas gracias a todos. Gracias, presidente. ¿Se oye bien al fondo? Sí. Me decía don Javier que estaba algo preocupado porque en el cartel ponía profesor y doctor en ciencias políticas, bla, 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 porque dice, todavía no soy doctor, aunque lo va a ser en breve. Falta la tesis. Bueno, no se preocupe usted, don Javier, porque le acompaña en la impostura quien habla, porque tampoco soy concejal de cultura, sino de patrimonio arqueológico y muchas cosas más. Hace 2 días me dejaba nuestro presidente en la mesa de mi despacho, me dice, te dejo el currículum de don Javier para que lo leas en la presentación. Y bueno, pues esto son una charla en sí mismo, así es que voy a intentar hacer un resumen. Javier Santamarta del Pozo es politólogo y periodista, suficiente investigadora, reconocida tras haber realizado y superado sobresalientemente los cursos de doctorado, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, especializado en Ciencia Política con estudios internacionales. Especialidad en Ayuda Internacional Humanitaria, tras pasar por las universidades de Oxford, Deusto y Lovaina, donde se especializó en Geopolítica, diploma en Planeamiento de Operaciones de Paz del Ejército de Tierra, Ministerio de Defensa. Profesor de la Escuela de Guerra en el Departamento de Operaciones de Paz y en el de Operaciones y Logística, desde 2004 hasta la actualidad, en las Academias General Militar de Zaragoza y la de Caballería de Valladolid, y seminarios y cursos en Madrid, Zaragoza y Valencia, así como en los de la OTAN, de docencia en inglés. Profesor para cursos de cooperación y gestión de crisis en varias universidades. Articulista, por supuesto, en el diario ABC, columnista en El Liberal, colaborador en programas culturales a la mañana de fin de semana, con Elia Rodríguez, la que todos lo recordamos. Analista político en Sin Complejos, en el radio, invitado habitual del Escópulo de la Brújula, ha sido columnista en el diario digital Voz Populi, dentro del magazín cultural Maravillas y bloguero de Soy mi marca, entre otras muchas cosas. Experiencia en radiodifusión, colaborador en Gestión a Radio, la sección de literatura, ha sido asesor en el Parlamento Europeo, experto en la Comisión Europea, ha trabajado para la Oficina Humanitaria de la Comunidad Europea en Bruselas para la crisis de Sudán y como enlace del equipo internacional operando en Grandes Lagos en 1995, habiendo estado destinado como tal experto sobre el terreno en Yugoslavia, Serbia y Montenegro desde abril del 96 hasta enero del 99. Monitor en la European Community Task Force destinado en Croacia y Bosnia-Herzegovina, jefe de misión en varias ONG,
colaborador de la Cruz Roja. Voy a ir saltando porque esto es muy largo. Pero que no es necesario, de verdad. Si el papel lo aguanta todo, pero se han olvidado ya de la primera parte. Incluso ya están intentando pensar si era Santa Marta o Santa María, ¿no? Un poco... Lo que no me voy a saltar son las distinciones recibidas, por supuesto. Le ha sido concedida la medalla de la European Community Task Force por su labor en Croacia y Bosnia y Herzegovina, medalla de la Cruz Roja de Montenegro, distinción de agradecimiento del gobierno de Croacia, etcétera, etcétera, etcétera. Publicaciones especializadas, sí que me lo salto porque no acabamos. Es diplomado en protocolo, ceremonial y organización de actos por la Cámara de Comercio de Madrid, miembro del Centro de Documentación Europea de la Comunidad, miembro de Ateneo Escurialense, etcétera, etcétera. Pero sobre todo lo que sí que es un extraordinario comunicador, que yo me imagino que todos los que estáis aquí lo sabéis, y los que no lo sabéis lo vais a descubrir esta noche y seguro que empezaréis a escucharle por la radio como yo durante tantos años. Muchas gracias por venir, don Javier. Hemos tardado, ha tenido usted un accidente por medio. Además. Íbamos a traer libros, pero los encargamos hace un mes. Pero claro, no nos dimos cuenta que como venían por tren, deben andar por Chinchilla o no sé dónde, y no han podido llegar. A ver si alguien lo escucha y lo hace llegar a quien corresponda. Muchas gracias, presidente. Pues muchísimas gracias. Y ahora huyen, o sea, me han dejado aquí el embolado este y ahora marchan. ¿No? La verdad es que para mí es un honor y, en fin, dar el agradecimiento va de suyo y más en un lugar pues, con tanta historia. Por no hablar, no solamente en el lugar donde estamos, sino en el lugar de lo que es en sí Cartagena. O sea, porque claro, ya de primera me han puesto un hotel que Cartagonova, ya dices, oye, es que ya asusta, claro, ya es que empiezas ya a encontrarte en un sitio donde cualquier sitio que hay, te crees que estás en unas obras y dices, no, esto es el anfiteatro, o sea, que hay un anfiteatro, pasa aquí un teatro, luego, no lo sé, o sea, lugares así con tanta historia, la verdad que impresiona, y siguen impresionando a un amante de la historia, porque es estar paseando entre milenios de generaciones que han hecho algo importante. Y Cartagena es cierto que además tiene un algo especial, y bueno, aparte de ser también, porque sé que además dentro de nada va a haber también una estatua a la Triste, porque estas cosas además con la leyenda negra y con las cosas que se explican y no se explican de la historia, luego a veces se entienden mal, o se tiene una idea muy equivocada de lo que es nuestra historia. Yo creo que el problema es que nuestra historia es tan profusa que es imposible, o sea, asumirla. Cuando incluso, aquí además llevan muchos años una asociación, Héroes de Cavite, con las que han intentado llevar a cabo pues, una labor casi titánica, ¿no? Para recuperar también un concepto que a veces se malutiliza, como es el hispanismo, como es intentar hablar de tantas cosas que es que no hay manera. O sea, nos damos cuenta de que incluso cuando, y por citar a este cartagenero, don Arturo, no, en fin, lo estoy utilizando, lo sé, pero que yo me vaya por los cerros de Úbeda es normal, ya iremos a la Primera República, pero es que mi cerebro mal funciona así. Cuando muchas veces se le ha hablado que es una persona negro legendaria, francesada, masón y vamos, incluso es hasta del Barça, yo creo. Lo peor que pueda ser, en fin, soy del Madrid, sí. No, por Dios, no me está haciendo tazo, o sea, de Chamberí. Pues, muy bien, pero es que en el año 96, cuando sale la figura de la Triste en el año 96, aquí no conocía la bandera de los tercios, más que alguno que su abuelo hubiera estado con los requetés. O sea, y aquí al final tenemos esa caraja. O sea, había, que no hubiera leído a lo mejor quién era Alonso de Contreras, pues a lo mejor algún enfermo que se hubiera ido a la chocolatería San Ginés y entre churro y churro, dándole al tema, hubiera visto una placa diciendo, pues no sé quién es el tan Contreras. Y como no había Google, pues no mirábamos quién era Contreras. Claro, realmente él, gracias a una novela, las novelas pueden ser muy prácticas o pueden ser también a veces terribles, y ahora también veremos por qué. Pero te pueden dar y te ponen al menos en la senda para intentar conocer algo de la historia, o al menos llamarte la atención. El problema es cuando la gente confunde novela con realidad. Y las novelas de historia o históricas, pues no son historias noveladas. O sea, él hace un personaje muy al estilo del folletón francés, pero nadie, vamos, y si alguien quiere aprender sobre el siglo de oro y de los tercios, pues leyendo a la Triste,
Pues no, le recomiendo que incluso se vayan a Julio Albi, que por cierto fue él, precisamente Arturo Pérez Reverte, con su editorial Balkan, el primero que lo sacó adelante, y otras tantas cosas maravillosas que se han hecho, pero esto es tan absurdo como pedir a alguien que, no sé, estudie sobre la vida de Richelieu leyéndose a Los Tres Mosqueteros. Porque además, Los Tres Mosqueteros, que en el fondo se basa, además, la última misión en París, se enfrentan a Ana Triste y tal, la verdad, se lo recomiendo, hablamos de tropas, es fenomenal, porque es un momento álgido. Los Tres Mosqueteros, todo el mundo sabemos lo que es la historia de Los Tres Mosqueteros. Bueno, Los Tres Mosqueteros es aberrante. Es aberrante porque estamos hablando de unos guardias al servicio del rey que se dedican a hacer traición de lesa patria y lesa majestad porque intentan tapar precisamente el adulterio de la golfa de la reina, que es española, con el enemigo inglés. Y esos son los buenos, sí. Y Richelieu, que es el hombre de Estado que intenta proteger y descubrir esa trama entre la adúltera y pérfida Ana de Austria y el malo del duque de Buckingham, coño, resulta que no, que es el malo. ¿Estamos tontos? No, es una novela, pasémoslo bien. Nadie hace un planteamiento. Entonces aquí cuando la gente se cabrea, como Roca Barea y todo el tema, diciendo, es que mire usted cómo pone al inquisidor, yo pues de malo para arriba, claro, tiene que haber un malo, y Darth Vader pues es igual que Felipe II, joder, o sea, cuando va con la Guardia Imperial Roja, o sea, pasear, lo ves ahí si es que lo ves paseando por San Lorenzo del Escorial. Son películas, son las cosas, no nos vayamos a... Porque luego además acabarán hechos que son de novela. Y por ejemplo, ya digo, nos va a pasar con Cartagena y con el tema de la Primera República, como si fuera, no, es que esto ocurrió así. No, esto es obra de un novelista que le quedó de maravilla, pero de eso no tiene que ver nada. Claro, en mi caso, cuando intenté hablar sobre lo que era la Primera República y me hicieron el encargo a mí en el siglo XIX, es verdad que estudié políticas, que es una cosa muy rara. Antes a los politólogos no nos conocía nadie, no teníamos que explicar que no es que habláramos muchas lenguas ni que nos dedicáramos a los pies. Ahora desgraciadamente ya nos conocen muy bien, lo cual creo que era peor, prefería cuando no se confundían con un podólogo. Pues evidentemente teníamos el siglo XIX como referente, porque el siglo XIX es lo que nos va a marcar, al menos en la actualidad. Y claro, la gente también dice el siglo XIX es un siglo extraño, es un siglo que además tenemos una manía los españoles, y es que incluso hasta los que no son católicos ni beatos especialmente, les encanta el uso del cilicio. El cilicio es aquel por el cual nos tenemos que mortificar porque la historia de España es un espanto, porque somos horribles, porque claro, es que andamos de horror en horror, porque claro, ya Rocroi... Ya fue el final de los tercios. No fue el final de los tercios, lo que pasa es que en propaganda siempre hemos sido unos meados. Hemos sido muy malos. Entonces, claro, va a Francia y no gana, tiene que montar la que no está escrita. O sea, esto es como si el Tomelloso gana al Madrid en la Copa del Rey. O sea, ya, o el Alcorcón, sí, estas cosas que ocurren a veces. Pues evidentemente te lo van a recordar toda tu vida, el Alcorconazo. Claro, el otro, el Rocroi, que luego seguimos ganando, que casi entramos otra vez en París. Pero o sea, Trafalgar, joder, o sea, los dos mitos básicos para los británicos es la batalla de Gravelinas, un barco que hundieron los tíos, y la batalla de Trafalgar, que porque el desgraciado del Villeneuve se empeñó en, no, que me ha dicho Napoleón que salgamos, que nos vamos a dar tontas, no es tontería, estamos aquí bien en la bahía, que no, hay que salir. Claro, pues salimos, pero aquello fue un empate técnico. Da igual, tiene una estatua de Nelson que la ves y diciendo, será Nelson o quien diga, porque ya los leones es lo más parecido a un dinosaurio, si uno va a Trafalgar Square diciendo, esto no es un león, o sea, esto es muy grande. O sea, da igual, uno se basa en eso, pero son muy buenos. El siglo XIX para nosotros es... España es así por el siglo XIX. Ya, y Francia, e Inglaterra, y todos. El siglo XIX, tan terrible para España, no es terrible como fue en todos los lugares. El siglo XIX francés. El siglo XIX francés empieza incluso hasta con un genocidio en la Vendée. O sea, luego empiezan que diciendo, no, es que claro, ya como guillotinaron guillotinaron y luego tuvieron 3 restauraciones monárquicas, 2 imperios, o sea, 3 repúblicas. De hecho, incluso en una de las repúblicas, el presidente de la república va y se convierte otra vez en emperador y luego se mete en una guerra franco-prusiana como consecuencia, además de meterse a intentar el trono. O sea, el siglo, pero son muy buenos. ¿Por qué? Porque viene Víctor Hugo y al final te acaban haciendo Los Miserables, que salen musical. O sea, sale la revolución industrial inglesa, esa en que los niños están trabajando en las minas y todo el tema. Esa cosa tan terrible que te cuenta Dickens. ¿Qué hacemos? Oliver,
Y aquí, ¿qué hacemos? Galdós, nos mortificamos, las Ibáñez, esa España negra, terrible, espantosa, venga, Filicio, venga, vamos a golpearnos más. Claro, al final tenemos un lío que en el 19, tan importante, que ha sido, efectivamente, hace 2 años, que llevo intentando venir a Cartagena, porque claro, era el sitio paradigmático para hablar de la Primera República. Y además diciendo, joder, lo vamos a sacar en febrero, o sea, del 23, 150 años, el 150 aniversario. Vamos, me lo van a quitar de las manos los libros. Bueno, ya ves, ni tenemos libros, o sea, es que me los han quitado de las manos. Me los han quitado de las manos. Es que ni libros hay. Ya. Pues no. Pues no. Y al final, cuando yo en su momento empecé a trabajar sobre la Primera República, es verdad que, bueno, pues se puso en una colección que era eso, no estaba en mi libro D. Yo digo, no, pues si es que no hay libro D, o sea, de la Primera República menos, o sea. Y yo quise, haciendo una emulación de uno de mis autores favoritos, que es Jardiel Poncela, en aquella una de sus novelas, la de Perú alguna vez 11.000 vírgenes, pues titularle así al libro. Pero hubo una vez una Primera República, porque es que parece que efectivamente nunca hubo una Primera República. Aquí hemos pasado directamente, la segunda es como si fuera la primera. ¿Por qué? No tengo ni idea. Llega el 14 de abril y aquí todo el mundo sale con la bandera tricolor, que es una bandera más monárquica, de verdad, que la del Madrid, que tiene corona. O sea, es una aberración de bandera, o sea, y además con el escudo, que es un escudo monárquico. O sea, lleno de los reinos y todo el tema. Bueno, pues ha sido el 150 aniversario de... Espérate, a ver si esto... ¿Pasa? ¿No pasa? No va a pasar porque es lo que tiene gracia. O sea, me traigo un... Ahora va. Cuando, por ejemplo, muchas veces, si vemos los símbolos o vemos un poco lo que era la Primera República, la gente dice, claro, es que la gente no recuerda bien la Primera República porque es que acabó mal. La segunda acabó... madre, o sea, una broma, jiji, jaja, todavía estamos con ello. O sea, hay gente con 90 años que todavía está diciendo que ya ha acabado, macho, habéis perdido, prórroga. O sea, hay gente que está pidiendo la prórroga de la guerra civil 50 años más tarde. Y yo digo, mira, no, o sea, asumidlo, ya está, o sea, se ha perdido. O sea, es una cosa absurda, ¿no? Entonces, el 14 de abril es una cosa. El 11 de febrero, que es cuando se constituye la República, es la gran desconocida. Entonces, preguntarse, ¿pero hubo una vez una Primera República? Me parecía interesante, sobre todo porque, y ahora comentaremos, o al menos en mi opinión, tuvo una importancia y una trascendencia mucho mayor que la de la Segunda. O sea, la España que surge, como todo lo que va a ser el siglo XIX, no se puede entender, siempre se ha entendido, es un constructo todo lo que hay, y de lo que va a suponer esa parte que era la del... A ver si funciona, venga, la del... Esto quedaba muy bien cuando lo pasabas y entonces a que me levanto y... Ay. Sistema tradicional de las FONS, ya está. A que ya pasas, bien. Con lo que era el sistema de explicar lo que es este momento, que es lo que se conoce como el sexenio revolucionario o el sexenio democrático. Claro, los años de la República, que todo el mundo diciendo, es que duró mucho, duró menos de un año. De primera no, dura 2. Pero está metido dentro de eso, de un sexenio, o sea, de un periodo de 6, que además se divide en 2, que viene como consecuencia de una revolución, que viene como consecuencia de un reinado extraño, que es el de Isabel II, como consecuencia además de lo que viene como consecuencia de las guerras carlistas. Claro, enfocar esto sin entender qué explicar, yo digo, no puedo explicar en un libro divulgativo, que era mi idea, todo lo que es un periodo de 2 años, que al final no lo puedes entender sin todo el siglo anterior. Es un poco caraja, pero el caso está en que creámonos, efectivamente, a nosotros se nos jode el Perú, no el siglo XVIII, otro de los tópicos. El siglo XVIII es un siglo magnífico. O sea, cuando la gente dice el siglo XVIII es el siglo de decadencia, porque además ya los Borbones empezaron a meter con los Austrias, pero ¿cómo se van a meter con los Austrias si el concepto de legitimidad que ellos tienen es en creerse ellos mismos Austrias en línea legítima? O sea, es absurdo diciendo, eso es unos desgraciados, ¿dónde es Telefons? Que no, hombre, que no, que esto no funciona así. O sea, de hecho es que Felipe V, claro, o sea, cuando se estábamos hablando de la legitimidad que le viene de Luis XIV, en Francia le llaman el rey español, proclamaba español, de Felipe V. Bueno, es absurdo no perder eso, pero ese siglo XVIII
es importantísimo, es el siglo todavía, además, eso del que estamos teniendo el Lago Español, el siglo de Jorge Juan, de Luis de Córdoba, de Blas de Lezo, de Bernardo de Albe, de Balmis, de Malaspina. Menos mal que teníamos una decadencia tremenda, el momento dado de mayor amplitud del imperio. Es tremendo. A nosotros se nos jode el Perú en 1808. Cuando entre amigos y enemigos, que están esperando, los ingleses que quieren ser el califa, o sea, el gran califa en lugar del califa, o sea, y los franceses, que siempre han sido nuestros enemigos seculares, no los ingleses han sido nuestros rivales. Los ingleses siempre han estado ahí a remolque diciendo, yo quiero ser tú. O sea, y por eso cuando te vas a Inglaterra al final te llevas bien, ¿por qué? Porque somos los imperios, somos ahí. A ellos les gusta de Leonor, de Charing Cross, Piccadilly, que es la taberna del pecadillo, por eso se llama Piccadilly. Es que yo no sé pronunciar pecadillo. O sea, las relaciones entre Inglaterra y incluso entre Castilla habían sido, uno va a Canterbury y ve el escudo franquista, digo, el escudo del águila de San Juan en la catedral primada de Canterbury. O sea, esa relación era espectacular. Pero no hemos sabido que efectivamente nosotros ya llevábamos unos siglos ya de imperio, estábamos cansados y los demás han aprendido. Ese 1808 nos destrozan entre unos y otros. Y va a salir una serie de cosas, claro. Ese reinado con un Fernando VII que va para adelante y que va para atrás, que pasamos de estar luchando por la libertad a un vivan las cadenas, que pasamos de una serie de constituciones a un reinado pues en donde, bueno, se le pone a parir a la reina Isabel II, o sea, porque como buena mujer, pues claro, pues eso, la ponemos de golfa hasta arriba, como si los anteriores los reyes no hubieran tenido sus hobbies. O sea, pero bueno, aquí la machacan, incluso los hermanos Becker la ponen en una obra que se llama Los Borbones en pelotas, que la ponen, bueno, es auténtica pero pornografía. O sea, los del Jueves y los de Mongolia y todo el tema, hermanitas de la caridad, o sea, son las hojas parroquiales, o sea, en comparación, se la puede ver incluso, no como imágenes porque hay niños, pero vamos, con un pollino, o sea, en fin, lo que puedes imaginárselo se lo imaginen, pero lo busquen, Borbones en pelotas, sí, está ahora mismo fácilmente encontrable porque está fuera de copyright, pero claro, al final hay una idea de una renovación, y claro, los militares se meten en política, y bueno, pues ahí están los Espadones, y Narváez, y Espartero, y Serrano, claro, el tema de las guerras carlistas se están marcando mucho las cosas. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues aquí más o menos está marcado todo lo que supone, lo que va a derivar en lo que se llama la revolución de septiembre del 68, que es la revolución gloriosa, ¿no? Que se ve ahí a Topete, se ve ahí a Serrano, se ve ahí a Prim, y entonces se da un golpe, ese momento dado de Prim de los Borbones, jamás, pero no se tiene muy claro lo que se quiere hacer. Incluso a Prim le empiezan a decir que si él realmente puede llegar a ser, pues unos le dicen que pudiera ser incluso un nuevo monarca, de hecho se hablaba de Juan Prim Ero, o sea, hemos sido siempre, luego va a haber otro todavía peor, cuando lleguemos a ver quién va a ocupar el trono. Pero también incluso se le estaba diciendo que por qué no, más al estilo MacMahon, él ocupaba la presidencia de la República. Lo que pasa es que primero era un monárquico convencido, lo que no quería era esa dinastía. Y esa dinastía implicaba también a la rama carlista. Porque claro, es que muchas veces cuando estamos diciendo, no, es que la rama carlista es Borbón. Dice, no, los Borbones no, mejor es Borbón igual, son Borbones, o sea, es una cosa rarísima. Además lo del tradicionalismo, luego ahora quieren decir, dice, oiga, empezaron ustedes con el concepto de que una mujer no podía ser reina, y el otro día pues ves a de pronto los tradicionalistas delante del monumento de Isabel la Católica. Digo, a ver si se aclaran, por Dios, que tienen ustedes una caraja, no es que defendemos la tradición, la diosa y tal, ya, pero no sé, bueno, es una cosa. El caso está en que hay un problema, y es, ¿qué hacemos? Y se produce esa regencia, hay 2 años de regencia, en donde cogen pues a uno de los militares por excelencia, que es el general Serrano. Serrano es un golfo. O sea, tiene una calle en Madrid que no puede vivir nadie, o sea, porque están los alquileres como papá de todo. O sea, y tiene unas tiendas, o sea, que no te pidas un café. Pero qué tío más grande, o sea, porque ya veremos que este tío acoge la regencia y la acoge además con el tratamiento de Alteza Real. O sea, tiene el tratamiento de Alteza, de la regencia y tal, y bueno, y están buscando, es el momento dado en que va a salir incluso, se va a unificar la famosa peseta, la peseta que aparece ahí con cogiendo, ¿saben ustedes algo de Roma por aquí? Bien, con la Hispania que se puso en los denarios que había de la zona,
apoyada sobre los Pirineos, con los pies Gibraltar, esa matrona romana, y se coloca con la corona mural, que es la que luego aparece en la Segunda República, con un ojo de estos que, mira que le dijo la Real Academia de la Historia, que no pongáis la corona mural, que pongáis la corona cívica, o sea, no pongáis corona, si es que es tontería, pero es que una corona ya de por sí, bueno, en fin. Y entonces, claro, hay un momento dado en que dicen, bueno, pues venga, vamos a buscar entre las monarquías y vamos a intentar a buscar algunos. Ahí es donde hay un enfrentamiento entre las potencias, porque España, que sigue siendo nada, que no vale para nada, que es una castaña pilonga, todo el mundo quiere hacerse con el trono francés. Y yo, pues claro, esto es como lo de la leyenda negra. Claro, nadie hace la leyenda negra a San Marino. No nos importa San Marino, o sea, y eso que es la primera república europea, pero nadie le va a hacer. La leyenda negra es ante alguien poderoso, ante alguien potente. Es el que le tienes que dar caña diciendo que es lo mayor del mundo mundial. Claro, en este caso, bueno, pues esa lucha entre trono, entre la facción más alemana, más prusiana, y la facción también otra vez de un hermanamiento de Francia, pues nos gusta, es una de las razones que vaya a haber el enfrentamiento de la guerra franco-prusiana. Estaba incluso, pues uno de el candidato austríaco o alemán era Leopold Hohenzollern, que ya ven que bien pronuncio el alemán, pero entre nosotros entonces en los cafés se decía que Leopold Hohenzollern-Sigmaringen acabó siendo en los cafés españoles Leopoldo, ole, ole, si me eligen. O sea, que no, coña, de verdad, que le llamaban así, que eso le... Leopold Hohenzollern, si me eligen. Leopoldo, ole, ole, si me eligen. Ya está. Bueno, pues ahí estaba el tema. Al final veían qué tal y diciendo, oye, ¿por qué no cogemos a alguien de la casa de Saboya? Tiene mala rima, ya, bueno, pero vamos a ver qué funciona. Y entonces, el caso es que se traen al pobre Amadeo, y que el padre también, ¡buah! Pero bueno, diciendo, bueno, este chico, Saboya, pues nada, venga, a ver qué tal funciona. Traen a este pobre hombre, porque claro, estamos hablando de una España que ya veremos que es terrible, y al final, pues la cosa va a acabar de una manera en que esa monarquía democrática, porque es la primera que además va a venir como consecuencia de un mandato del Parlamento, de una votación, donde incluso hasta Espartero le quieren hacer, pues el gran héroe de las guerras carlistas. Espartero, con buen criterio, dice, pero hombre, ¿cómo va a haber una dinastía que empiece con Baldomero I? O sea, eso no es creíble, o sea, Baldomero I, no. Ya lo que estaba mayor tenía buen criterio, y claro, al final, pues sabremos que va a acabar en una proclamación de la República que siempre decimos acerca del número de presidentes de la Primera República que hubo. Venga, ¿cuántos presidentes de la Primera República hubo? 5, 4, 5. Ninguno. Porque ninguno no hubo ninguna constitución y por tanto eran presidentes del Consejo de Ministros, o sea, presidentes era una cosa, esto, claro, todo el mundo afirmaba al presidente de la República para hablarlo, pero oficialmente, legalmente, nunca hubo uno. Y efectivamente, además hubo 5. Porque están los 4 tradicionales, los 4 canónicos, ¿no? O sea, como eran los que vemos aquí, ¿no? De Figueras, Pimargal, Salmerón y Castelar, y el gran desconocido que es, en un momento dado, tras el golpe de Pavía, con un Sagasta ahí metiéndose ahí al tema, en la que va a venir, de nuevo, el general Serrano, que se va a convertir de Alteza Real a presidente de la República. Y no hubo fritos, lo que le valga, o sea, ¿para qué vamos a andar de tontería? Hasta que luego el Sagunto, la Saguntada, pues con Martínez Campos nos trajo ese momento. Claro, era un momento dado bastante puñetero. O sea, la relación que había de esa España que estaba atacada por liberales, estaba atacada por el carlismo, por los alfonsinos, por todos los progresistas, era una España que se encontraba con unos problemas de corrupción bestiales, con unos problemas en los que había cómo intentar llegar a poder salir adelante con facciones enfrentadas entre ellas mismas, porque además veremos que el problema de las facciones en España no es que seamos cainitas, no, somos cainitas en exponente n. Esto es, el cainismo funciona en que hay monárquicos, sí, y los monárquicos, pero esto no es una lucha entre monárquicos y republicanos, sí, no. Porque los monárquicos son todos, efectivamente, los tradicionalistas, los carlistas, los isardinos y tal, pero también entonces están los que son los alfonsinos o los que...
Pero si hablamos de republicanos, están los republicanos federales y los republicanos unionistas. Y dentro de los federales están los radicales. Esto es una división, esto es como una mitosis permanente. O sea, estamos cainizándonos, ¿no?, de una manera en orden N que hace que diciendo, hombre, esto no es cainismo, esto ya es, o sea, el último. Pues poco más o menos. Claro, para intentar mantener una situación de estabilidad, lo que se llegó a hacer, lo que se llegó a pensar un poco, es intentar hacer un Estado fuerte. ¿Cómo se consigue un Estado fuerte? O al menos cómo se consigue, pues con algo que lo mismo le suena, que es hacer muchos funcionarios. Ya empiezo a hacerme amigos ya de gente en la platea. ¿Algún funcionario en el tema? Bien. ¿Cuántos funcionarios ahora mismo tenemos en España? ¿Por qué? Porque la manera de tener un voto muy cautivo es teniendo, efectivamente, no una estructura liberal, más abierta, de mercado, o no del tema, sino de tener gente muy metida en el Estado. Esto es lo que en un momento dado era, y aquí se vemos en un momento dado que a España con honra, que era el famoso lema de Topete, y diciendo turrón del bueno, turrón dado, turrón sin fin, porque era al turrón que era la manera de decir, a ver quién consigue, pues eso, una secretaría de Estado, una faja de general, la secretaría, todo lo que había, las embajadas, porque era la manera de decir, tenemos que hacer algo que nos esté ahí marcando un apoyo, marcando ahí el cómo poder estar, cómo conseguir una estabilidad que no se daba, porque además ya digo que había entre los que querían una monarquía, tampoco quedaba claro qué tipo de monarquía, y además con unas cortes que las que estaban legislando eran abiertamente monárquicas, pero no se marcaban sobre qué tipo de monarquía se querían. Claro, cuando finalmente, como hemos comentado, acaban siendo la Amadeo de Saboya, Amadeo de Saboya literalmente le volvemos loco, o sea, acaba como una maraca, o sea, siempre incluso se le ha dicho que Amadeo, pues era una persona que era un poco meliflua, que no era un tío valiente. No, un tío muy valiente. De hecho, incluso tuvo varios atentados y uno de ellos incluso se enfrenta para salvar a la reina, yendo por la calle Arenal hacia Palacio. Pero claro, está de todo el rato diciendo, sono pachi cuesti español, o sea, no entiende nada. O sea, no entiende absolutamente nada. Bueno, le ha mandado, es el primer rey, efectivamente, que ya tiene un mandato derivado del Parlamento. O sea, es una monarquía democrática. Bueno, pues ya está, si tampoco el chico va a hacer muchas cosas. Bueno, pues tampoco, vamos a dejar que haga menos. Porque evidentemente los partidarios de Montpensier, de los estos, pues están intentando jorobar por un lado. Los carlistas quieren jorobar por otro. Claro, la locura, todas estas ilustraciones que vemos son las originales de la época. O sea, la prensa satírica de la época no tenía piedad con los políticos. Estaba la cantidad, la verdad que en el libro, que es una pena que no se lo vaya a firmar porque se lo llevaría preciosísimo, le dedico solamente un capítulo a la prensa de la época porque es que son decenas y decenas de periódicos y de revistas que van saliendo y además ya digo, con bastante mala leche. Claro, la más popular fue esa de la flaca, porque era una imagen de una España flaca con un león desnutrido, con esa idea, con relación a lo que era esa revolución gloriosa que se había pensado, ¿no?, con el tema de las alegorías de las grandes matronas del momento dado. Aquí vemos el tema, por ejemplo, ahí vemos, por ejemplo, como se está viendo aquí, los que son los de Viva Don Alfonso, los carlistas de Dios, Patria, Rey, en fin, esto, a radicales, carlistas, los espadones. Entonces era una cosa de quién me libra, quién me saca de este infierno por piedad. Claro, este hombre al final acabó tan hasta las narices inclinado el tema que se tomó un expreso, se tomó una grapa y se cogió el tren y dice que me voy. O sea, que me voy, o sea, y se fue. Curiosamente, de manera ilegal, porque claro, había una constitución por el medio. Había una constitución y en vez de decir, bueno, pues a usted en las Cortes, se presenta la renuncia, que no, que el tío se pira, o sea, pero por una cosa, la verdad que es un sujeto que merecería una biografía interesante, que apenas hay. Es de los pocos reyes de España que han reinado, y además han reinado como se tiene que reinar en España. En España ya saben que los reyes no se coronan, sino se proclaman ante Cortes. Eso es una tradición secular, o sea, de siglos, que además no les sabemos sacar partido, ¿no? O sea, los que son monárquicos, con el tema de para no molestar, diciendo vamos a hacer una ceremonia, pero como sencillita.
O sea, no vamos a utilizar los carruajes que tenemos en el tema porque queda... Eso para los ingleses. O sea, y entonces todo el mundo está viendo los carruajes de Inglaterra y nosotros no. Vamos a sacar, si es un Rolls, pero tampoco los carruajes, ¿no? Que son un poquito ordinarios, ¿no? O van a ser muy ostentorios. No lo sé, o sea, y así tenemos todo. Pero eso y luego es una cosa, si van un día a Madrid, entre semana, a lo mejor, si pasan por el centro, van a ver unos carruajes con unos señores de librea, los coraceros a caballo, los lanceros también, y es simplemente la presentación de embajadores, que es lo más normal del mundo. Y cuando se hace entre semana y por la mañana, para que no lo vea nadie, es como cuando se hace el cambio de guardia, que también se hace los miércoles por la mañana, siempre que no haya nada en Palacio y ese día no llueva. Y miércoles por la mañana no hay nadie, que entre los de Madrid estamos trabajando y turistas un miércoles día tonto. Ya, da igual. ¿Para qué vamos a hacerlo como lo de Buckingham? No, o sea, tenemos de verdad, tenemos una vergüenza de nuestros propios símbolos, y así con todo, ¿no? Entonces, el caso está en que, bueno, pues, por cierto, hay una anécdota curiosa, es una expresión ya muy viejuna, pero bueno, la expresión también es muy madrileña, eso de que, ¿se acuerdan ustedes cuando se decía que algo estaba Dabuti? Lo de que estaba Dabuti viene como consecuencia de que cuando llega, él todavía estaba hablando con su mal italiano, y entonces pide en una de las cenas, pide un vino y pregunta, pues, el chico pues todavía no pillaba lo de Rioja y Ribera, y entonces pues le ponen un vino y diciendo, ah, pues mira, este vino me recuerda mucho al vino de Dabuti, que es una región italiana, vinícola, y entonces los demás le decían que no sabían tampoco dónde estaba Dabuti, diciendo, debe ser que está bueno. Y entonces pensaron que diciendo, cuando dice, el rey ha dicho que el vino está Dabuti. Ah, pues mira, pues debe ser una expresión italiana, pues Dabuti, Dabuti. O sea, y se quedó la cosa más idiota, o sea, pero no es así, no es broma. O sea, la gente se diciendo, creemos que lo de Dabuti es que estaba muy bueno el vino, y el tío diciendo, ¿para qué me sonríen? Joder, pues no será de Dabuti, porque, bueno, en fin, estas cosas chorras. El caso está que al final, el tío se pira, y al final se produce una cosa curiosa, y es que, como va a pasar luego también con la segunda, en el fondo, las derechas son las que traen a la República. Las cortes monárquicas son las que van a traer a la República. Luego, curiosamente, también van a ser realmente quienes gobiernan la derecha en la segunda, y parece ser que últimamente también hay las derechas que se dedican ahora a llamar a Felpudo VI, que con lo cual quiere decir que también la tercera nos vendrá por las derechas. No sé, esto es una cosa de que, o sea, los republicanos de izquierda están siempre alunizados. Digo, qué cachondo, qué buenos son estos tíos. ¿No? Luego la República no ha vuelto una mierda, pero los tíos son unos cracks. O sea, entonces, pues claro, aquí como en España no tenemos muy claro lo de ser republicano de derecha, no, es una cosa muy extraña. El caso es que el rey se pira, ilegalmente. Y entonces las Cortes se reúnen en asamblea, lo cual estaba prohibido constitucionalmente. El presidente de las Cortes diciendo, vamos a ver, señores, no podemos reunirnos de esta manera porque esto es inconstitucional. Da igual. Y tenemos que decidir, entonces es el momento dado de hacer una república, pero si la mayoría es monárquica, da igual. Y los republicanos saltan. ¿Y cuál ponemos? Empieza la lucha entre unitario y federal. Porque cuando muchas veces la gente dice, yo soy republicano, muy bien. ¿De qué? Republicano, por eso serás unitario, federal, presidencialista, semipresidencialista, tipo representativo. Republicano. Yo quiero elegir al presidente de la República. Como en Alemania. Eso. En Alemania no se elige al presidente de la República. O sea, dice el chico, es que aquí lo que no tenemos es conocimiento sobre lo que es un ser republicano. O sea, aquí en España lo que somos es antimonárquicos. Que parece lo mismo. Aquí tenemos una mala baba de siempre, ya llegaremos a los cantones. Pero es una cosa que nos viene de ahí, o sea, hay una cosa que no sé, que nos ocurre, pero el caso está en que al final, entre unitarios y federales, había más federales, o al menos tenían más narices, y entonces acaban diciendo, venga, pues República Federal. ¿Así a la brava? Sí, pero ¿tenemos proyecto de constitución? No. ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Federal cómo? Pues más o menos, como los antiguos reinos. Vale, pues vamos a intentar hacerlo. Entonces se constituye, se proclama, se hace una proclamación, todo el mundo contentísimo, pues esta cosa y tal, entonces se hace una proclamación, pero claro, lo hacemos de una manera tan rara que es que apenas nadie le ayuda a la nueva república, al menos a ser reconocida. O sea, claro, las antiguas monarquías, pues evidentemente pues le van a dar la espalda. Curiosamente, incluso en el primer gobierno,
en el de Figueras, van a estar con varias carteras, varios como varios ministros, varios de los que luego van a sucederle. O sea, va a estar Salmerón, va a estar Pi Margall y va a estar Castelar. Entonces, bueno, Suiza intenta reconocer... Suiza, los del Toblerone, ya verás tú, Suiza, o sea... Estados Unidos está ahí, ¿qué tal? Francia no termina de ver aquello. Entonces es un lío porque no tiene una fuerza suficiente. Además empiezan a darse ya los movimientos por parte de los... Está ahí Topete, tal, que este tío es pesadísimo, o sea, intentan un poco diciendo, bueno, como todavía esto no está del todo marcado, vamos a ver si lanzamos una iniciativa de tipo monárquica. Y, bueno, Figueras se quiere ir, pero vamos, a la semana. O sea, tiene que ser Castelar el que le dice, bueno, te vayas ya. Yo me voy, o sea, esto es un caos, o sea, estaba el tío que decía, no, bueno, va, quédate un rato más, o sea, tonto. Claro, es que esto es un lío porque, vamos a ver, todo lo que se quería intentar arreglar en una España, eso, con déficit, con los problemas que tenía, con Hacienda, con las situaciones en las que se había, claro, los cangilones, que se decía yo son los cangilones, seré siempre mulanones, ¿no? O sea, hablar un poco de lo que es el pueblo. Los cangilones ya saben que son los cacharricos estos que van en la noria cogiendo y, claro, chupando de ese erario al que está cogiendo, mientras que hay una España que no termina de salir de esa pobreza. Porque es una de las cosas que también aquí nos pasa, ¿no? Es que en cuanto seamos república, cuando, por ejemplo, se hizo el procés, ningún catalán en la sala, ¿no? Para yo digo, a ver si voy haciendo más amigos. No es broma, sacaron el partido de Artur Mas antes de ser lo de Junts. Ya me acuerdo, han cambiado tantas veces el nombre. Es que luego de Convergencia se llama de otra manera. El caso es que sacaron unos carteles, no es broma, en el que diciendo, tomaremos helado todos los días. En la República, tomaremos helado todos los días. Yo digo, ¿pero qué habéis venido? ¿De Barrio Sésamo? ¿Tenéis algún problema de infancia? O sea, pero que lo pusieron en serio. O sea, era como el mundo feliz de Pinipón. En cuanto seamos república, bueno. No, mire usted, si hay unos problemas estructurales en el país, se arreglarán o no, pero el tema de la jefatura del Estado no tiene precisamente una especial relevancia. No hay una especial relevancia porque, claro, al final, todas esas luchas internas, toda esa situación que había, es lo que hace que Figueras estalle. Y además lo está ahí en catalán, pues cuando uno está acordándose de alguien, pues lo suelta en catalán la famosa frase que todos conocemos. Señores, estoy hasta los cojones de todos nosotros. Perdón, señoras, pero que lo dijo así. O sea, y además lo dijo en catalán diciendo, le pidió a su cuñado, que era su secretario, una cosa tradicional, el que le sacara un billete, se fue paseándose por el Retiro, el tío pensando, al estilo Amadeo, o sea, no se cogió una grapa como hizo el otro, pero se cogió un tren y se fue para París. Pues además los trenes salían, claro, o sea, qué épocas. Entonces, pues se puede coger el tren a tiempo y se fue para París el tío. Y dejó a todos ahí, entonces diciendo, bueno, pues vamos a coger al más federal de todo, que es Pi Margall. Era un tío más pesado que otra cosa, eso sí, era como Monedero, ¿no? Pero todavía con barba, o sea, era un señor intelectual que te hablaba de la república sin alasmática y decías, ostras, eso no me lo repito usted bien la cara, o sea, era una cosa de tal. Entonces creía en la federación de abajo arriba quiere decirse que lo que esté más abajo, bueno, que en el fondo era el principio de subsidiariedad, que luego la Unión Europea puso en planteamiento en la época de Delors. No estaba mal la idea, porque ¿qué se decía? ¿Qué es lo que está más cercano a un ciudadano? Pues el ayuntamiento. Al fin y al cabo es donde uno pues se inscribe, se empadrona y tal. Luego lo otro, pues son leyes que vienen mayores. Entonces empieza a desarrollarse la República Federal y los huevos duros. ¿Qué ocurre? ¡Viva Cantón! Y aquí nos lanzamos al problema cantonal. El problema cantonal, claro, fue básicamente eso que diciendo, que es curioso, el problema cantonal y los problemas que había no se dieron contra Madrid, especialmente. Ya sé, Madrid era ese ente especie malísimo donde estamos todo el día pues, comiéndonos barretinas o intentando jorobar a los del... No, o sea, se daba, las luchas que se empezó a dar en la zona cantonal se estaban dando y se daban entre vecinos.
O sea, sí, porque claro, cuando se divide, y se divide en 17 cantones, también es casualidad, tenemos 17 autonomías, porque 17 cantones éramos, también el numerito, por supuesto los de León se quedan siempre metidos en Castilla, para cabreo de ellos, no hay manera, Andalucía se divide en dos y tal, había un mapa, pero bueno, saldrá luego, lo he debido de traspasar. Y bueno, pues se queda en esa situación de cantonalismo, pero claro, el problema estaba, y sobre todo donde se produce, que sobre todo es en el Levante, en Andalucía, en que la gente de Cija no se cabrea con Madrid, se cabrea con Sevilla. Y la gente se empieza a cabrear. Vamos a ver, esto es un clásico. ¿O no se acuerdan ustedes cuando en Cartagena había algunos que se iban a matricular el coche a Cádiz? Que eso lo hacían también los de Gijón para quitarse la de Oviedo y se iban a Girona. Claro, los de Reus cabreados de que no hubiera ninguna provincia con R, coño, porque estaban cabreados con lo de Tarragona, que sabemos que cuando vamos ahí, ¿dónde te deja el AVE? En el camp de Tarragona. ¿Por qué? Porque a hostias acaban los de Reus y Tarragona y el AVE lo han puesto en la mitad de la nada. Que es la cosa más absurda. O sea, uno va a San Lorenzo del Escorial y como les digas que son del Escorial, la han liado, o sea, porque una cosa es San Lorenzo, que son los burriatos, y otra cosa son los de la Leal Villa, que son los de abajo, que son los caciques. O sea, yo me acuerdo cuando llegué ahí, pues yo ahora estoy viviendo en San Lorenzo del Escorial, me dice, bueno, claro, es que usted como es de fuera no se da cuenta de lo diferentes que somos. Y bueno, desde los Hutus y los Tutsis yo no he visto una diferencia así. Vamos, esto es una cosa, lo veo, porque claro, ustedes sacan a la romería en el primer domingo de septiembre y los de San Lorenzo en el segundo, que parece que no, pero hay una semana de por medio. Y una semana, y yo digo, joder, o sea, pero es que estamos así, y claro, al final, es verdad que el paradigma de esa guerra cantonal, en donde pues en un pueblo decidieron eliminar el Concilio de Trento, en otro pues, se dedican a hacer cosas, pues es me dijeron que no lo hiciera, lo sé, pero yo soy así. El cantón murciano, con sede en Cartagena. Ya lo sé, pero es que, joder, que se ganaba el cantón murciano. O sea, yo entiendo que todo el mundo llamaba Cartagena, porque Cartagena en ese momento dado era la provincia. ¿Algún murciano? Que se joda. O sea, no, porque era Cartagena. Pero es el cantón murciano. De hecho, incluso hasta Pi Margall se refleja, y siempre lo hablan, en las sedes y tal, y además el propio periódico de la época se habla del cantón murciano. El cantón murciano llega un momento dado en que se lía, o sea, va a Almería, que como lo tiene cerca, o sea, y se lía cañonazos con vale, pues aquí hay armada siempre, dice, pues ya que la tenemos la aprovechamos. Y se lía a cañonazo con Almería y le pide una cantidad de dinero para rescate, dice, pero macho, ¿qué haces? Y de pronto desfila hacia el norte, hacia Alicante, hacia una nación enemiga, diciendo, pero cosa del fumado, qué marda. O sea, era una cosa completamente, claro, aquí habiendo la riqueza que había en la Unión, diciendo, es que tenemos metales, chicos, a hacer duros el duro cantonal, a hacer un duro esto, y además eso, vamos a empezar a hacer hasta legislación. Oye, que se adelantan a nadie. El primer divorcio que hubo en España fue en 1873 en Cartagena, en el cantón de Cartagena. O sea, ¿qué ganas tenían ya? No sé, o sea, vamos, o sea, de las primeras leyes que hubo, el divorcio, o sea, en Cartagena. Claro, esto era una locura, porque además Cartagena, bueno, otros sitios que hicieron o tuvieran problemas, pues bueno, tenían problemas, pero es que Cartagena, antes veníamos hablando de que dice, bueno, llegó Napoleón y diciendo, chungo, aquí no nos metemos, déjalo, que esto está, madre mía. O sea, claro, y de pronto los cachondos de los cartageneros, venga para allá con los barcos, venga por el tema, ahora cogemos la Numancia, ahora, coño, que la fragata Numancia, la primera acorazada que da la vuelta al mundo. Pues ya saben, España estaba en decadencia, pero teníamos la primera fragata acorazada de la historia, que además fue la primera en dar toda la vuelta al mundo. Pero éramos un país en decadencia. No, éramos un país cachondo que estaba, pues, como está todo el mundo y toda Europa. O sea, en Estados Unidos estaban en plena guerra de secesión. O sea, y porque acaban de salir de una de ellas, se libraron de todos los tópicos que hay, porque sobre esto es verdad que hay lo que hablábamos, muchos tópicos o muchos aspectos mal explicados. Como por ejemplo la famosa bandera cantonal, la bandera roja, ¿no? La bandera turca, la bandera esa que según la tradición es izada y se dice además que fue. De hecho, según el diario de sesiones del Congreso, hay en un momento dado,
en el que se indica, mira mal que lo tenía aquí a mano, o sea, odio los móviles, o sea, ¿por qué? O sea, me se ha ido. Lo quería leer y directamente lo que decía los insurrectos de Cartagena enarbolaban bandera turca y comenzaban a ejercer la piratería por los puertos indefensos del Mediterráneo. Se empieza incluso a hablar de que a las 6 o 7 de la mañana el castillo de Galeras ha enarbolado bandera turca. Claro, había el alcalde de Cartagena, en aquel momento José Préfumo, pues estaba ahí en Madrid, claro, extrañado el hombre, y toma la palabra el 14 de abril, que también ya anda que el 14 de abril, claro, para decirle al presidente, a Pi Margall, que esto no, en fin, que hay una cosa rarísima, pero claro, un contraalmirante, José Dueñas, había enviado el telegrama de Marras con el tema de que se había enarbolado la bandera turca. Yo he estado hablando incluso con historiadores y al final encontré de verdad con un historiador local que está convencido de que todo esto además viene como consecuencia de una serie de malentendidos, de un momento dado de nervios, porque claro, para que hagamos una idea, porque además en la esta me gustó mucho, claro, esta es la famosa la bandera turca. Pero claro, hay un problema. Estamos en 1873. La bandera turca fue oficial en 1876. Lo cual, diciendo, esto no termina de cuadrar. Decían, no, bueno, pero es que habría seguramente, porque en el castillo de señales, la bandera, no, pero es que las señales, precisamente una roja, ¿no? Hay roja y azul, roja amarilla y tal. Entonces, mirando y buscando, estas cosas que hacemos los chalaos, encontré esta relación de banderas del mundo, de la época, que como no soy un pimiento, he agrandado lo que son las banderas de época de Turquía. Y hay una bandera de galeras, que realmente las estrellas son mucho más, las medias lunas, perdón, están mucho más pequeñas, están mucho más difuminadas. Es posible que alguna de estas pudiera ser, porque claro, lo que se dijo era que como no había la bandera esa roja, que era la que se marcaba, un voluntario de la República y tal, se sajó del brazo la sangre y entonces tiñó la bandera de Turquía, esa que hemos visto, con la luna y con la estrella, para hacerla toda roja. Bueno, esto si lo hace un tío de verdad, se muere. Se muere porque es que hay que echarle mucho litro de sangre, y además que quede bien, diciendo, más blanco por ahí, cago en la leche, no podéis, así ya vale, que no, tú sigue, joder, es que claro, ya no me queda. Claro, ¿esto qué pasa? Pues porque hay un entre Galdós, que mira que se inventaba cosas, o sea, pero qué buen novelista, claro, pero y que a todos nos ha animado, o sea, tú lees Trafalgar, y te da igual si ha ganado España o no, o sea, pues sales por ahí, o sea, con su ruca, joder, que está llorando, o sea, pero el tío se inventa la mitad de las cosas. O Ramón J. Sender, con Mr. Witt, cuando se inventa todo aquello, ¿por qué? Porque es un novelista. Oye, y queda de maravilla el que haya un tío que haga el sacrificio de dar su sangre por el tema. Te digo que hay un historiador local que dice, no, es que yo incluso sé en qué calle y en qué comercio de Cartagena se encargó esa bandera roja. O sea, hay constancia de ello. Pero es que la historia puede ser mucho más bonita contada de otra manera. O sea, claro, cuando por ejemplo empieza el bombardeo que se hace sobre Cartagena, porque claro, sobre Cartagena al final el gobierno federal, el resto de lugares cantonales y tal van cayendo, se dice, lamentado los tópicos que se dice, que qué locura porque Cartagena quiso ser norteamericana. No quiso ser norteamericana. Pero lo que sí quiso, y porque además había una relación por parte de uno de los cartageneros ilustres con Ulises S. Grant, él que se pudiera poner precisamente en los edificios principales, izar la bandera de la Unión, izar la bandera norteamericana. ¿Por qué? Es una cuestión diplomática. Si tú izas una bandera de un país, o sea, te pones bajo ese pabellón, bajo defensa suya. O sea, de tal manera en que si tú bombardeas algo que tiene la bandera norteamericana, estás bombardeando a Estados Unidos. No es que seas parte de Estados Unidos. E incluso, es verdad que hay otro telegrama que se manda
a Pimargal, él diciendo que además que como sigáis, no solamente eso, sino que preferimos estar con un pueblo libre y no sé qué, una cosa muy bonita. Pero era un órdago. Pero no es que se quisieran, porque luego lo vamos a ver claramente de que no hay esa idea de la secesión. O sea, todo el movimiento que hay cantonal no es un movimiento secesionista, es un movimiento de bienvenidos a la República Independiente de mi casa. Por eso IKEA hizo esa campaña tan buena en España, si es que funciona. Si es que somos independentistas de nosotros mismos. O sea, somos 46 millones de entrenadores, 46 millones de presidentes de gobierno, 46 millones de cocineros de si la tortilla tiene patata, la cebolla no tiene cebolla. O sea, somos como somos. O sea, somos, por lo que hay. Claro, esto, pues Luis de Segrán, que venía de una guerra, porque también esto, ya te digo, que es que el siglo XIX fue guapo, pero para todo el mundo. O sea, pues anda lo que está en la guerra del opio en China, anda el Japón Meiji por otro lado. No, si es que esto estaba, o sea, estaba el Cristo que había en el siglo XIX, todo el mundo era como para verlo. Y Luis de Segrán dice, mira, a mí no me liéis, o sea, y a mí dejadme en paz. Tan de dejarlo en paz que desgraciadamente, claro, una vez que es vencido Tonete en Chinchilla, y deja Expedito, porque además Tonete se viene arriba y joder, pues te viene pues un Martínez Campos, te viene un Pavía, que no eran precisamente dos niñatos, y les vence militarmente el tema, deja Expedito a esta Cartagena y ya la escuadra, no les voy a explicar lo que es la historia de esta ciudad. Y lo que supone incluso el que se esconde en una serie de población civil en el cuartel de artillería, que es el polvorín que estaba ahí, más de 500 muertos, o sea, la devastación que se produce por parte de Cartagena y todo el tema, eso le ocurre en el siglo XIX a otra comunidad autónoma y están dándonos el coñazo todo el rato, o sea, pleura, porque coño, con la mierda de bombardeos de Montjuïc y están, ay, el bombardeo de Montjuïc, y yo digo, cada 5 años, que no la dijo nunca Espartero, cada 5 años, nada, chicos, para, 30 muertos el bombardeo de Montjuïc, 500 nuevamente en el polvorín, y joder, les hubiéramos dejado nuevo para hacer la mierda del barrio gótico ese nuevo, o sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, pero que Cartagena no esté cabreada más todavía, o sea, no es que no se quiera ir de Murcia, o sea, que se quiera ir de España con lo que le ha pasado, pues no, porque lo que hace en ese momento Cartagena, bueno, justo antes del bombardeo y del destrozo, era que se convirtió en la capital de la República Federal. En un momento dado, no solamente no se quería secesionar, ni se quería ir con Estados Unidos, que dice, mira, sois malísimos, aparta tú que voy yo. Y se declaran como capital de la República Federal de España. Eso es lo que hace Cartagena, convertirse en capital de España. Con lo cual no hay ese planteamiento que se dice de que se querían ir o que era el tema. No hay un planteamiento secesionista como se estaba diciendo muchas veces. Claro, lo que muchas veces también la gente olvida de este periodo tan intenso es que no solamente está la guerra cantonal, es que hay dos guerras más. Por un lado está la guerra grande de Cuba, porque claro, la guerra con Cuba no empieza en el 98 con los americanos. No, empieza antes, empieza a ver los intereses también, claro, estamos ahí desde 1812, cuando están ahí para ver si se da la libertad a los esclavos negros, porque sí, señores, había esclavitud negrera en España, y fuimos los últimos porque no podemos decir que Isabel la Católica abolió la esclavitud y desde entonces éramos también un país éramos un país con muchos claroscuros y muy curiosos, en donde es verdad que no ha habido un racismo como tal, sino ha habido siempre un clasismo. Y me explico, en época incluso de Felipe II, ahí se quiere llevar, cuando termina lo de hacer lo de San Lorenzo del Escorial, que estamos más que invitados, por Dios así, más majo, un cocidito ahí, buah, eso hace frío. Pues se quiere, claro, solamente ahí el padre Carlos I queda la cripta un poco vacía, dice, sí, eso ya me traigo también a los abuelos, a los reyes católicos, a la reina Juana, todo el tema, que estaban en Granada. Y de pronto un catedrático de Granada le hace un informe diciendo que no, y le pone las razones por las cuales no tiene que ir. Este catedrático era un tal Juan Latino, Juan de Sesa, que era un negro, etíope, pero negro zaino, no, de color negro. O sea, era un negrazo, o sea, que el tío, pues su padre era esclavo, y gracias a que efectivamente, y con la amistad con los de Sesa y tal, pues acaba teniendo estudios, de hecho se acaba casando con su
con una de sus alumnas, que era Blanca, no de nombre, Blanca, blanquísima también, 4 hijos, catedrático en Granada, y bueno, Felipe II se queda tan encantado diciendo, bueno, qué crack este tío, pues me ha convencido, oye, quiero un retrato suyo para la Galería de Hombres Ilustres. Eso no existe en un país racista. O sea, lo que sí hay puede haber un clasismo, claro que lo hay. O sea, Juan Garrido es uno de los conquistadores que iban con Cortés, y era negro, además se le ven muchas de las pinturas locales, y fue el primero que tuvo plantaciones, con plantaciones en América. Cachondos somos, joder, si esto no lo sacamos, no lo sacamos más, o sea, no le sacamos partido. O sea, entonces, no, era otro planteamiento que nada que ver, pero es verdad que pero claro que hubo esclavitud negrera. Y esa esclavitud negrera, pues se quiso abolir ya la Constitución del 12, no hubo manera. Los intereses precisamente de las grandes burguesías catalanas, que es la que hacen el gran barri gótic y todo el tema, es gracias pues efectivamente a todo lo que va a ser esa Barcelona. Y entonces, bueno, aquí hay una lucha y empieza a haber ya ese intento entre criollos y tal, y claro, está la Guerra Grande, que es la en la que se encuentra en el periodo en el que está la Primera República, que son 10 años, luego va a haber la Guerra Chica y luego ya finalmente estará esa guerra americana, en la que los americanos nos devuelven el favor que les hicimos en la colonia. No quedaba ya nadie vivo de la época de las colonias, ellos iban a su interés, o sea, es que también nos centrémonos, la geopolítica es así de mala, pero al mismo tiempo nos encontramos en que había también la Segunda Guerra Carlista. La carlistada estaba también ahí, y estaba también en un momento dado que hay una situación de enfrentamiento que es curiosa. O sea, bueno, la Primera Guerra Civil, la Primera Guerra Carlista, que además se le llamó así, Guerra Civil, o sea, fue muy dura, fue además muy salvaje, o sea, se considera que fue además de las primeras también que la población civil sufrió muchísimo, y bueno, no hubo cuartel en muchos de los casos. Bueno, pues yo paso a esta otra segunda, hay quien habla incluso de una tercera y tal, pero esta guerra carlista, pues incluso, esta es de la ilustración de la ilustración de la ilustración hispanoamericana, perdón, es una de las revistas que había, que está cogida por parte del ilustrador, no había fotos todavía, en la que hay un momento dado en que separan isabelinos y carlistas. Se puede ver, los isabelinos o cristinos son los que tienen el ros, los otros los que tienen la boina, y se han parado a cambiarse el tabaco y a fumar. Son chavales jóvenes. O sea, esto lo vamos a ver, porque la guerra civil es lo que tiene. Mañana nos matamos, pero si estamos parados, pues vamos a echar un pito. O sea, es una cosa absurda. Pero claro, cuando de pronto Pimaral, pues nada, es un desastre, y viene Salmerón. Salmerón, al final, es también un catedrático, y el catedrático se ve en la situación de decir, no, porque hay que firmar una pena de muerte, y yo no quiero firmar esto porque mi honor. Pero si desgraciados se han mandado a Pavía y a Martínez Campos a dar de tortas al tema, porque una pena de muerte no... Este se quiso escapar y quedó de maravilla, o sea, ante la historia. Y entonces, al final, viene un tío que es uno de los grandes olvidados, que es Castelar. Castelar, que como ya era calvete el chico, pues parecía más mayor, pero tenía 30 y tantos, tampoco no era tan mayor, y luego, como le vimos en la época, que luego ya fue uno de los próceres, se encuentra que él sí quiere tomar el poder. Yo creo que Castelar hubiera cambiado la historia de la República, y bueno, lo hubiera cambiado, pero ya veremos que, claro, que tuvo un problema parlamentario importante. Ahí vemos incluso, en el siglo del progreso, no siempre matar las luces es señal de retroceso. Por un lado está con el tema de lo que es el tema de Navarra, Cataluña, lo de las llaves del Congreso, al fondo está precisamente lo que es el bombardeo de Cartagena, con las estas, la insurrección que hay. Él se encuentra y incluso él pide poderes para que pueda llevar a cabo el poner todo en orden. Curiosamente, los que habían sido sus comilitones, o al menos sus antecesores, se ponen de acuerdo. Figueras se viene de París, que se estaba aburriendo, y entonces Figueras, Pimaral y Salmerón se unen para estar en contra de él. Entonces va a una especie de moción de confianza, y entonces ver qué es lo que pasa. Y entonces, mira lo que pasa, pues vamos a ver qué ocurre, que la pierde. Y como la pierden, pues el capitán general de Madrid, Manuel Pavía, que estaba esperando noticias y que no entró a caballo en el Congreso, pero sí es verdad que llegó desde Capitanía, desde que estaba Cibeles hasta el Congreso, fue a caballo, ¿verdad? Para eso era general, coño. Pero fue a caballo, y él estaba esperando las noticias, a ver qué pasaba, a ver si y entonces
pierde la moción de confianza, se quiere nombrar un nuevo presidente del Consejo de Ministros, o sea, y es cuando ya Pavía dice, no, mira, es de cachondeo. Por supuesto Castelar lo sabía, aunque aquí, por ejemplo, en esta imagen, se os fija porque a Castelar acabó siendo detenido, siempre a Castelar siempre se le ha puesto en las imágenes, en los gestos, siempre con el gorro republicano, por ser realmente el único, yo creo que verdaderamente se creía la República. Los otros tres de verdad, ni Figueres, nunca se creyeron el tema. Este tío sí que se creyó el tema de la República. Y entonces, bueno, entra en la Asamblea, entra en el Congreso la Guardia Civil, un clásico, para echar a los diputados por las ventanas, un clásico, o sea, bueno, en fin, lo que es lo normal. Y ahí además el diario de sesiones es magnífico porque lo guarda todo. O sea, el diario de sesiones está, sí, a moriremos todos, 2 tiros, pues vámonos. Estas cosas, aquí todos somos valientes hasta que escucha el primer petardazo. Pero claro, él le quiere dar el poder a Castelar. Castelar dice que no, él no quiere mantenerse sobre las armas, sobre las bayonetas. Y claro, se encuentra con un problema. Entonces, ¿quién se pone? Y en esa situación, claro, le llegan a preguntar a Pavía diciendo, llamamos al príncipe Alfonso, además que todavía era menor de edad. Dice, no, pero entonces hemos dejado de ser república. No, yo lo que he dicho es que aquí no puede haber tanto cachondeo, o sea, cierro el Congreso porque no se ponen de acuerdo en nada y me cago el Congreso, pero yo no me cago en la República, no es el momento final de la República para nada. Una república, claro, que todavía nada. Esta es no sé por qué se ha ido la transparencia. Esto es como eran las 17 autonomías, por lo que se ha ido y tal, en la que más o menos son muy parecidos a las que hay ahora. Lo que pasa con la diferenciación de las famosas Castillas, con las 2 Andalucías, Murcia, que se come Albacete, que es lo clásico, o sea, y yo no sé por qué se también Almería, que los de Almería, vamos, son murcianicos también. O sea, por Cuba, Puerto Rico y esas cosas. Bueno, entonces, ¿qué hacen en un momento dado? Pues es el que me digo, como no saben a quién dar el poder, ¿quién lo ha tenido antes? Pues otro espadón, al general Serrano. Y al general Serrano le vuelven a dar, y hay durante un año, durante más tiempo que han estado los otros 4 presidentes, hay un periodo de interregno en lo que se dice que no gusta, pero que se convierte en una república unitaria, sin Congreso, pero que al mismo tiempo, bueno, está ahí Sagasta y todo. A Cánovas le intenta llamar también para meter los nuevos políticos y Cánovas es mucho más listo diciendo, no, yo me quedo al margen, pero voy preparando a Alfonso para convertirlo auténticamente en el auténtico preparado. Es un tío que le lleva de academia en academia, de universidad en universidad, está preparadísimo hasta que en una situación pues quiere él lanzarle para que sea también, a la manera tradicional nuestra, que sean las Cortes las que proclamen a Alfonso. Se pone los nervios pues Martínez Campos, mientras tanto Serrano está queriendo acabar, porque el cantonalismo ya se ha acabado en ese mismo enero, pero el carlismo sigue, Serrano está de excursión hacia el norte, Martínez Campos se hace el loco diciendo, si eso voy yo unos días a Alicante, pero voy yo solo, y se va con un y ha mandado 3.000 soldados hacia Sagunto, haciéndose el loco, y hace la saguntada, que es una sonada rarísima, porque son muy pocos soldados. Es verdad que tiene al grueso del ejército luchando efectivamente con el norte, con el frente de Navarra, y podía haber salido bien o no ha salido mal. Esperan que hacen las diferentes capitanías generales, si se suman o no se suman. Serrano está ya también hasta el Congo ya diciendo, mira, yo ya tiro ya, ni regente ni presidente de la República, hacer lo que os dé la gana. Y entonces, para cabreo también de Cánovas, que porque Cánovas no quiere que le programe el ejército, sino que quiere que le programe la corte, pues se produce, claro, lo que ha sido siempre un enfrentamiento muchas veces entre esa España, entre ese republicanismo que no quiere saber dónde ir y siempre se ha plantado como un planteamiento siempre de progreso, a una monarquía que parecía que era el atraso. Pero ya termino. Alfonso XII entiende muy claramente lo que ha ocurrido. Ha aprendido también tanto de su madre, que no volverá, aunque él va a reinar, ya no volverá jamás a pisar España. Y no solamente es que ha aprendido de lo que fue su madre, del reinado de su madre, es que ha aprendido incluso del reinado de su abuelo. Y de que el Congreso, que las Cortes, son fundamentales. Tan fundamentales que es verdad.
Él intenta hacer un sistema muy al estilo inglés, intenta ir hacia un turnismo, hacia un pactismo entre los partidos progresistas y conservadores. Desgraciadamente, un rey muy preparado, muy cercano al pueblo, con sus vicillos y tal, estas cosas, dice con las... Ya, pues es que si no borbonea un borbón, o sea... Pero lo de la reina María Gracia, que era bonita, pues se murió por jovencita ella. Y entonces, pero él se da cuenta de que los españoles no son monárquicos, quieren tener una estabilidad. Y esto pongo el ejemplo de una gran película que es Donde vas, Alfonso XII, en donde aparte cuentan, hay muchos extractos de la película que están sacadas de diarios y de tal, y hay un momento dado muy bueno en el que cuando entra Alfonso XII por Madrid, hay un tío gritando ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Y uno que está ahí al lado le dice, hombre, no grite tanto que se va a quedar afónico. ¡Más gritamos cuando echamos a la madre! Este tío es monárquico, es que es alfonsino, es republicano, es español. O sea, cuando le preguntaron a la vicepresidenta Carmen Calvo hace unos años, que mira que citan a Carmen Calvo también, es que os he dicho que el asiático ese me iba a sentar fatal, o sea, que no estoy acostumbrado, es que no... le preguntaron, dice, ¿pero los españoles somos monárquicos o republicanos? Dice, los españoles somos anarquistas. Y tiene razón. Somos una panda de anarquistas, o sea, nos da igual 8,80 mientras que no nos toquen las narices. O sea, entonces, claro, esa situación rara, Alfonso XII yo creo que la entiende muy bien. Además es un tío, de verdad, es un tío joven, es un tío preparado, es un tío que entiende el tema y precisamente porque se mete incluso para intentar ayudar en una tipo riada, una cosa de estas, pues acaba también con una tuberculosis, algo que al final la acaba matando a una esta muy joven. Pero para que veanlo claro, perdón también, porque es que yo no hago más que decir tacos, pero les juro que son tacos históricos. Pero porque hubo un momento en que cuando él se moría y se daba cuenta, va y le dice a la reina Cristina, la con la que se case y tal, bueno, un poco austriaca ella, no debía entender, dice, Cristinita, tú guárdate el coño y de Sagasta a Cánovas y de Cánovas a Sagasta. O sea, no hagas tonterías, céntrate, sé lo más del tema y tú, el turnismo. La cosa es para que funcione, que todo el mundo esté contento y vamos a salir adelante. Yo creo que si Alfonso XII no muere, seguramente la historia de España, esto claro, por supuesto, hubiera cambiado mucho, porque un Alfonso XIII que nace rey, pero sin la preparación que tiene, la reina María Cristina se encuentra con una serie de problemas, como es también el 98, y con luego además en los líos que tiene África, que seguramente yo creo que Alfonso XII no se hubiera metido en ello por la preparación que tenía. Esto es jugar a la ciencia ficción, pero es verdad que al final, gracias a esta primera república, yo creo que tenemos una monarquía tremendamente republicana. Y eso nos ha llegado hasta nuestros días. Entre que ya teníamos ese planteamiento de que a los reyes no se les corona, se les proclama, lo cual es algo también a tener en cuenta, porque si el rey no cumple las leyes que desde siempre, no es legítimo. La legitimidad la da el pueblo. El pueblo cuando se dice, al rey no se le vota, sí que se le vota indirectamente gracias a nuestros representantes, en el fondo como pasa en Alemania con su presidente. Pero eso no lo hemos puesto en valor. Tenemos una monarquía de, la princesa Leonor, como una niña más, no es una niña más, coño, ¿qué va a ser una niña más? Si es la princesa de Asturias y va a ser la jefa del Estado, no es una niña más. O sea, no hay que andar muchas veces con el tema. Y el republicanismo, en España, hay un problema, y es que no sabe qué quiere ser. Ese es el gran problema que tuvo la Primera República, entre federal y unitaria, qué poder tenía que tener. Y eso es una cosa que, bueno, que al final muchas veces, pues no sé qué será mejor o peor. Pero en cualquier caso, la verdad que este periodo fue muy intenso, fue muy caótico, pero al mismo tiempo yo creo que trajo cosas muy interesantes para lo que es el día a día. Y no queriendo abusar más, que ya lo estoy haciendo, porque digo yo que ahora me tendré que llevar a cenar a algún lado, pues yo he venido aquí a esto, o sea, aquí, porque lo del arroz caldero estaba bien, pero ¿hay algo más aquí? O... En cualquier caso, no, ahora en serio, de verdad, muchísimas gracias por la atención y si tienen alguna pregunta, por supuesto, queda a su disposición. Gracias, de verdad. ¿Alguna pregunta, algo? Soy muy bueno, no sé. No sé yo. ¿Hay alguna pregunta? Sí, que lo explica estupendamente. Yo sí que... En Amazon al día siguiente les puede llegar el libro. Yo todavía hasta el viernes estoy, o sea que yo el viernes por la mañana firmo ahí en el... ¿Dónde hay café bueno de aquí para estar de aperitivo? Entonces, todo esto que usted ha contado, ¿cuánto tiempo duró?
Todo este tiempo, bueno, lo que fue la República como tal son 2 años. O sea, la parte federal, que fue del 73, y la del 74, la unitaria. Y todo esto, claro, englobaba un poco lo que hemos contado en esos 6 años. Con la cantidad de cosas que ha contado usted, parece que son 25 o 40. Bueno, de hecho, he tardado yo más en escribir y hacer el libro de lo que duró la Primera República, porque la verdad que es el que más me ha durado. O sea, a mí me ha costado 3 años escribir el libro porque yo me estaba volviendo loco, porque intentar, la verdad que el libro es... Hay gente que dice, pues este libro no es muy divulgativo. Sí, no soy historiador, quiero que mucha gente disfrute con la divulgación. La divulgación puede ser rigurosa, no tiene por qué ser aburrida, porque leerse un libro que hay, por ejemplo, sobre 1870 de la República, o el tema cantonal, que aquí se han hecho algunas cosas en el 150 aniversario muy académicas, no ayudan. O sea, lo que hablamos, una buena película pues sobre el Cid, la de Charlton Heston, quiero decir, pues te puede animar a leerte un libro de Despertaferro o de Porrinas o una cosa así. Una buena divulgación te puede llevar a decir, y ahí está en la bibliografía, a poder querer meterme más y decir, oye, pues me ha parecido interesante, pues este periodo que no tenía ni puñetera idea, pues a lo mejor es más interesante y tengo ganas de conocer más. Había una pregunta ahí, ¿no? Sí. Yo soy nacido en el 53. Del 53 hasta el 2025 ha pasado muchos años. Entonces esto que usted ha contado... Esto fue antes. Sí, ya. Pero esto que usted ha contado, ¿es que la historia se repite? Cíclicamente. Lo que hemos visto No es estamos de viendo mucho ahora. antes. Claro, Pero nacido en el 53 hasta el 2025, Estamos- yo estoy viendo que la historia se repite. Por eso hay que aprenderlo. Pero es que somos tontos. Sí. No lo ponga tan fácil la pregunta, o sea... Me siento Santiana rematando balones, o sea... Si es que me estoy remontando antes del 53. Ya, Y repito, es que somos tontos. sí. Pues sí, pero primero porque además, España tiene un problema, y es que no sabemos nuestra historia, no la asumimos, y muchas veces no hay tampoco unos políticos, ¿hay algún político en la sala? Que sepa defender, bueno, un cargo público. Cuando de pronto, venga, vamos a ponernos con lo de la Sheinbaum, la presidenta de México, pesadiza ella, está una pesadica ella con el tema de España tiene que pedir perdón, tiene que pedir perdón. ¿Va a salir de una puñetera vez el ministro de Exteriores a decirle, señora, ya pidió perdón precisamente el rey Juan Carlos en 1990 en el propio México, delante de los indígenas en Oaxaca, ya pidió perdón? Pero no tiene por qué. No, sí tiene que pedir perdón. No, yo no Pidió digo eso. perdón de una manera muy lógica, diciendo, pido perdón por los abusos que se cometieron y que la corona no supo parar. Porque, claro que hubo abusos, es que negarlo es absurdo. Pero evidentemente, al mismo tiempo que se dice, sí, no tengo ningún problema de decirlo, hicimos las cosas, porque vamos a ver el tema, no podemos tampoco decir, no, es que fuimos a ir a parar un genocidio. ¿Qué coño? Fuimos a por oro, a por plata, por las especies. O sea, y de paso, hicimos algo maravilloso, que es llevar la imprenta, hacer universidades, crear hospitales. Y de paso cogimos plata, oro y canela. O sea, claro, o sea, es que tampoco se puede ser diciendo, somos la espada y la cruz. Y canela y oro y plata, coño, o sea, pero qué tontería. ¿Por qué vamos a negarlo? Y si hubo abusos, dice, sí señor. Por eso incluso mi antecesor Fernando, tras el grito de Montesinos para la conquista, y empieza a ver qué se está haciendo. Y va a surgir la controversia de Valladolid, las leyes de Burgos, Domingo de Soto junto con el Bartolomé de las Casas luchando y saldrá la escuela de Salamanca. Pero es que hay que hacerlo todo, pero es que no hay nadie que diga en un momento dado, incluso diciéndole que no pida perdón, porque ya se pidió perdón, y se pidió perdón de una manera lógica. Primero, no ante usted, que es una señora que nací de origen esloveno, o sea, sino ante verdaderamente los herederos de aquellos que estaban ahí en las comunidades indígenas de Oaxaca. No usted, señora mía, que tiene de mexicana lo que yo de lagarteana, que quedó bien, por cierto, pero bueno, no es el momento. O sea, no, o sea, claro que hay que... Pero desgraciadamente la historia, como no la aprendemos, como no la asimilamos, como no la asumimos, llegan todos los puñeteros 12 de octubre y nada que celebrar, y devuelvan el oro, y no sé qué, y seguimos. Y encima eso los españoles. O sea, que es lo peor. O sea, y cuando llega un momento republicano, no entendemos que la república es algo más allá de un aspecto que no tiene ningún aspecto ideológico, es una forma de gobierno.
Hay repúblicas buenas, malas y medio pensionistas. O sea, la monarquía es una cosa anacrónica. Pues dígaselo usted a los de Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Reino Unido, Holanda, Dinamarca, Noruega, Suecia, todos países en los que nos miramos siempre con envidia. Pero también está el sultanato de Brunei, Arabia Saudí y otras monarquías lamentables. Y repúblicas son la República del Congo, que es una auténtica merienda de negros. No es un chiste doble, es que se comen entre ellos, o sea, literal, es que se comen. O sea, estoy diciendo, oiga, pues yo si tengo que ser esa república, no hay otra cosa de menú. O sea, la república no es buena ni mala, la monarquía no es buena ni mala. Pero no aprendemos de nuestra historia. Ha pasado, insisto, hacia el 150 aniversario, y no es por mi libro, que es malo, pero que ha habido muy pocos libros. A un 150 aniversario, cuando sale esto, salen muchas obras, mucho del tema. No ha habido apenas. De las pocas personas que me ha invitado, y 2 veces, ha sido Xavier Fortes. Xavier Fortes. Me ha invitado a Televisión Española 2 veces para hablar de la Primera República. ¿Qué hacemos el resto de grandes medios? Cuchara con costrina en la SER. Así no vamos a ningún lado. ¿Por qué me dais? Esto no era agua. O sea, vengo arriba. Una última pregunta, sí. Vale, yo quería preguntar por qué crees entonces que no se aplican unos sistemas de estudio al Ministerio de Educación, los diferentes ministerios de educación no le dan esa importancia que debe tener la historia. Muchos de los episodios que estás contando, que parten de un cierto... Hay que ser más tontos. por ejemplo, aquí no se conoce tampoco en Cartagena, realmente no se conoce la historia local. Cuando se habla del cantón es cuando ya eres mayor, asistes a algún foro. El año pasado creo que empezó por primera vez lo de la historia del cantón. Has hablado de la tragedia, de los 500 fallecidos. Y nos están vendiendo, por ejemplo, como estabas contando antes, por ejemplo, el tema de Guernica. En Guernica, el bombardeo, pues siempre los nacionalistas estaban hablando de 1000 y pico, 1600, pero otras fuentes dicen que solo fueron 100. ¿Vale? ¿Por qué no cree, aparte que me parece muy buena tu labor y no quiero que te quite, porque gracias a los divulgadores históricos nos vamos enterando de muchas cosas. Y en Cartagena muchas de las cosas se aprende por la recreación histórica, por las fiestas. O sea, no en los periodos romanos, hay que irse a la universidad. Yo creo que es básico el conocimiento de la historia para eso, para defenderla. Luego puede haber que haya... Pues, si me gusta... ¿Por qué tenemos ese fallo? En ese porque es que colaboramos juntos en ABC Se Nota. Puebla, magnífico, muchas gracias. Qué buena serie de dibujos hicimos, tío, tonto. ¿Por qué no ponen esa responsabilidad a nosotros? ¿Por qué no se estudia? Que no se estudia. ¿Pero cómo se va a estudiar si llevamos 8 leyes orgánicas? 8 leyes orgánicas desde que vamos de... Una ley orgánica es una cosa que tiene que durar y llevamos 8 en lo que va de democracia. O sea, ¿cómo vamos a estudiar si de pronto entre el señor Aznar y el señor González una de las transferencias fuera educativa, la educación, y en cada autonomía están estudiando, o sea, y claro, hay sitios donde estudian mucho, pero nosotros en Madrid se nos queda con el conocimiento del medio, el Manzanares, el Jarama, más ríos, coño, no hay. Y encima ríos, lo que se dice ríos, o sea, y luego para arriba Guadarrama, no sé. Claro, el problema es que, primero, hay cosas que no se tenían que haber transferido. No puede haber que los libros de historia, por ejemplo, pero como muchas otras cosas, oye, bueno, de matemáticas es que en cada comunidad autónoma funcione de una manera en que además esté politizada, desgraciadamente, por el gobierno de turno, cuando tiene que haber un pacto de Estado y de educación. De tal manera que, claro, efectivamente, la gente no tenga esa caraja. Y luego, claro, si llevamos 8 leyes orgánicas, es una animalada. O sea, no hay manera de establecer nada. Tenemos eso. Hemos pasado de lo que éramos el bachillerato, pasamos a la EGB, la LOCSE, la LODE, la LONZOE, la RINCILA, la madre que les parió a todos. O sea, entonces ese es el gran problema. Pero yo soy optimista. De verdad, hace 8 años apenas había libros de divulgación. Apenas había asociaciones como las de Cavite, como tal, o las jornadas de la leyenda negra que se hacen en San Lorenzo del Escorial, o documentales como la última globalización de Linares, o las ganas de hacer cosas, los chavales de Gestas de España, cómics como los de Cascaborra, historias. Pero yo cuando vivía en Bruselas, que
un sitio, o sea, no sé cómo nadie quiere irse a Bruselas a vivir, a las patatas fritas les ponen mayonesa, una cosa. Vamos a ver, que veías cómics, porque es un sitio, claro, que los que nos llaman de cómics, de historia de España. Porque en la pared, claro, dice, pero hacen bien, es su historia, ellos somos los malos. Y pues nosotros no hacemos cosas. Bueno, pues ya hay una editorial catalana, Cascaborra, que está haciendo cómics de historia de España, lleva como 50 publicados. Ha cambiado mucho y está cambiando mucho. O sea, yo creo que sí que hay un cambio de mentalidad, un cambio de ganas de hacer cosas. Pero esto, claro, no va a ser de un día para otro. Pero vamos a ver, hace 10 años todo esto ni existía. No había movimiento de nada. Y ahora ya todo está cambiando. Que eso luego se refleje en los políticos, pues están ellos. Pero mira, al menos hay algunos que ya lo están haciendo. Hay ayuntamientos que empiezan a promover precisamente a comunidades autónomas que están ya empezando a apoyar incluso también el tema de la recreación, que ayuda mucho. O sea, los aspectos de la recreación, aquí había 3 o 4 chalados, los de baile, no sé qué, no, ya se está haciendo muchas cosas. Y yo digo que yo soy solo optimista, pero lo que pasa es que ya te digo que todavía nos queda un trecho más. Un aplauso, pero sobre yo solamente, en nombre de esta institución, darte las gracias, felicitarte. Nos ha hecho pasar un rato agradable y con una cosa muy difícil hoy en día, con la historia de España. Has empezado con nuestra casa de Trastamara, con Isabel I, y fíjate, hasta el día de hoy, centrándose en esa primera república, cosas que sabíamos los cartageneros y cosas que hemos descubierto esta noche, pero sobre todo, como decía, un gran divulgador, un madrileño castizo que no ha venido a Cartagena a hacernos pasar una velada maravillosa. Yo, en nombre de todos los que están aquí, quiero felicitarte, darte las gracias y decirte que has tomado posesión de esta casa, porque no va a ser ni la primera ni la última. Espero que no. Gracias. Y en nombre de la Real Sociedad Económica Amigo del País, ofrecerte este pequeño diploma de agradecimiento por esa magnífica conferencia que nos has ofrecido. El 14 de mayo queríamos que allí en Madrid te llevara este cartel. Y así ya tengo que ir a presentar la tesis sí o sí. O sea, ya no tienes más remedio. Ya no me da más remedio. Ya no me da más remedio. Hago con otros libros, que tengo más libros, mírenme. O sea, Sí, lo sé. parece que no, pero es más triste de pedir, pero muy triste de robar. Pues muchísimas gracias, lo he dicho, se va a dar la sesión.